tema de la mayor importancia. Y lo hacemos con el doctor Iván Montoya. Él es ex procurador anticorrupción, profesor y miembro del equipo de proyectos del proyecto anticorrupción del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú. Y como bien recordamos, la lucha contra la corrupción era un tema inevitable y además de urgencia de ser abordado por los candidatos presidenciales. Es una de las líneas maestras que naturalmente están en la agenda también de Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Menudo problema, es decir, estamos hablando de uno de los grandes problemas que está sufriendo el país, de alguna manera sintiendo los reflejos y las influencias, las malas influencias de países pues que van desde Brasil hasta México, en fin. No hay hoy día sociedad y gobierno sudamericano o latinoamericano que no esté bajo esta tremenda presión, esta irregularidad que excede la política, se convierte en parte constitutiva, digamos, de la forma y manera de pensar y de hacer de la población, de la ciudadanía. Dicho todo esto, en verdad, ¿qué es lo que podríamos empezar a hacer para, por lo menos, tener una respuesta constante y una política trazada que pueda durar algunos años? Bueno, gracias nuevamente. Efectivamente, el tema del problema de la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los peruanos. Los índices de percepción a la corrupción y las encuestas que hace así lo acreditan. Proética junto con Apoyo denotan esto sistemáticamente. En algún momento el problema de la corrupción ocupó el primer problema, luego de la seguridad ciudadana. Ahora ocupa siempre la segunda gran preocupación. ¿Qué hacer? Como usted me pregunta, siempre se ha dicho, y es cierto, el fenómeno de la corrupción es multicausal, tiene distintos factores que la promueven, la condicionan, la permiten, por lo tanto hay que abordarla de distintos ángulos. No basta con parches esporádicos o parciales, ¿no? Yo creo que estamos en una oportunidad inigualable al inicio de un nuevo gobierno, donde creo que esperamos una propuesta integral, es decir, que abarque políticas desde las que ofrecen una prevención de la corrupción a largo plazo, como es políticas educativas. Quisiéramos saber si en el sector de educación existen políticas educativas de inducción en valores en los colegios, en etapas primarias, secundarias. Prevención administrativa, una serie de reformas a la ley de contratación estatal para mejorar la transparencia, potencialidades en las capacidades de la Contraloría General de la República, el tema vinculado al levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, en fin, una cantidad de mecanismos que potencian su actuación. A nivel de todo el tema de la ley del servicio civil, hay que ir avanzando. Sé que estamos avanzando progresivamente, pero eso es una gran reforma. Todo esto como mecanismos preventivos, descontando también lo más urgente, que son los mecanismos más represivos, todo lo que es el sistema penal anticorrupción. Ahí el gran trabajo es la articulación del sistema, los mecanismos de comunicación, me refiero UIF, Contraloría, Fiscalía. Ha mejorado sustancialmente, digamos, en Lima, los niveles de cooperación entre Contraloría y Fiscalía para enfrentar los problemas de la gran corrupción. Pero a nivel de provincias todavía faltan este tipo de enlaces, ¿no? A la policía es necesaria una gran reforma de la policía. El tema para la lucha contra la corrupción, las coordinaciones que existen entre Fiscalía y policía son tremendamente difíciles. Hay enormes dificultades de desconfianza entre las dos instituciones. No se puede, con ese tipo de obstáculos no se puede avanzar en enfrentar la corrupción, sobre todo la corrupción gruesa, la que tiene que ver detrás con organizaciones, con mafias, ¿no? Ahora, es una cosa enorme en realidad lo que estoy planteando. Decir, yo estoy describiendo más o menos sin mucho orden, pero ahora, creo que hay distintas fases en las que hay que atacar la corrupción. ¿Cómo empezar a articular, digamos, un primer organismo que pueda efectivamente ir logrando parte de esta vertebración, para comenzar? Sé que hay una propuesta, efectivamente, presentada por la congresista Vilca Toma, que ya lo había anunciado en el periodo de la campaña electoral. Sé también que existe un proyecto en el Congreso, entiendo yo, eso podrían corregirme, promovido por la propia Marisol Perestello, la actual ministra,
que coinciden en gran medida, no coinciden totalmente. Este punto vinculado a la autonomía e independencia de una gran procuraduría que esté desvinculada del Ministerio de Justicia y que, entre otras funciones, impulse de manera independiente y autónoma los casos vinculados a delitos contra la administración pública, es absolutamente necesario. Es parte de esa reforma vinculada al sistema penal anticorrupción. Repito, hay otras dimensiones de la lucha contra la corrupción que no podemos tratar todo en pocos minutos. El tema educacional, el tema preventivo administrativo y el actual que estoy mencionando, que es el tema que tiene que ver con la represión. En ese orden, en la perspectiva de la represión de la corrupción más grave, este órgano se torna vital, importantísimo. El cómo es el problema, ¿no? ¿Por qué es el problema? El cómo. Porque la pregunta es cuál es el núcleo a partir del cual todos estos temas que usted ha identificado puedan ser cambiados. Y hay la propuesta que se echa por la señora Jenny Vilcatoma, que es el grupo mayoritario en el Congreso, de crear además un Procurador General de la República. ¿Cuánto ayudaría eso? Es una pieza en las otras que deben existir y que no se deben descuidar. Es una pieza importante y necesaria el de la autonomía e independencia de una Procuraduría General dentro de sus funciones, el tema vinculado al impulso de los casos de delitos contra la administración pública, pero también de lavado de activos, también de narcotráfico. Es una pieza, repito, la idea es el cómo, es decir, está bien, se necesita una reforma constitucional y todo lo complicado que es la reforma constitucional, pero si hay voluntad política esto puede prosperar. Luego, saber muy bien quién elige a la cabeza de este nuevo órgano constitucional autónomo. Digamos, sería un órgano a la par como la Defensoría, a la par como la Contraloría, digamos, ¿no? Un órgano que tiene que tener una cabeza. ¿Cómo se elige la cabeza? A partir de cómo se elige la cabeza sabremos qué perfil va a tener esta institución. Yo allí no comparto mucho la propuesta de la congresista, que creo que propone una elección por el Consejo Nacional de la Magistratura, así como actualmente se eligen a los fiscales y magistrados. Creo que el Consejo Nacional de la Magistratura ahí tiene algunos cuestionamientos, hay un problema ahí de dudas sobre la forma de elección de los magistrados y jueces, y creo que no sería por el momento la mejor entidad para... ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cómo se elige al Contralor? ¿Cómo se elige al Defensor del Pueblo? Que son, creo que, autoridades equivalentes en su independencia y en su necesidad de no deberle favores a nadie, digamos, ¿no? Son distintos sistemas. Yo me inclino por la propuesta que se presentó en el Congreso, y repito, que lo presentó Marisol Pérez Tello, que esta cabeza sería elegida por el Congreso de la República. No se especificaba mucho bajo qué sistema de votación, pero tendría que ser para un sistema como el sistema de votación del Defensor del Pueblo o los miembros del Tribunal Constitucional. Creo que por el momento es el mejor mecanismo, ¿no? Es una votación cualificada, altamente cualificada, que requeriría mínimos consensos en el Parlamento. Puede demorar, pero vale la pena consignar ese tipo de mecanismo de elección. Ahora, ¿no? Usted ha hablado de la necesidad de generar un sistema coordinado en el que, por supuesto, tienen que estar las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, Contraloría y otros más. De lo contrario, lo que vamos a tener es más autoridades decorativas. Ya tuvimos áreas anticorrupción en el pasado y la situación no varió. Estaríamos generando más figuras simbólicas y no cosas efectivas. Efectivamente, lo he mencionado anteriormente sobre el riesgo de crear una entidad autónoma de la Procuraduría General, un ente burocrático. ¿Cómo minimizar ese riesgo? Yo en algún momento mencionaba que si se iba a crear una entidad, una Procuraduría Autónoma solo en la lucha contra la corrupción, no en las otras distintas funciones de las Procuradurías, sería mejor adscribirlas a la Contraloría, ¿no? Con un cambio de elección tal vez del Contralor. Pero ahí tendríamos una potencialidad enorme, ¿no? Procuradores especializados en voltear la información en materia penal y tener un equipo técnico como es la Contraloría que produce estos informes. Sin embargo, bueno, si vamos a crear una entidad autónoma, tenemos que dotarla de recursos, tenemos que saber cómo se van a integrar las distintas procuradurías que actualmente existen. Existen procuradurías en los gobiernos regionales, en distintos ministerios, que están como muy articulados con su propia institución a quien defienden. ¿Cómo vamos a generar esa organización interna? Lo más importante, no se puede crear una procuraduría sola si no se le coloca al costado un gran equipo técnico.
peritos en materia económica, peritos en derecho financiero, peritos, ingenieros, es decir, que puedan generar informes sumamente potentes, podría decir yo, para que esta nueva Procuraduría las pueda colocarlas en el sistema penal e impulsarlas con un elevado éxito de obtener sentencias firmes y que no se convierta en la unidad de inteligencia financiera que usted mencionó y sobre cuyo estatuto han habido algunos debates, ¿no? Efectivamente, creada esta institución debe pensarse inmediatamente en los niveles de convenios de cooperación interinstitucional que ya existen entre la Fiscalía y la Contraloría. Esta nueva institución tendría que tener convenios inmediatos de cooperación, de intercambio de información con Contraloría y con la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto para luchar contra el tema de lavado de activos como los temas de corrupción a gran escala. Creo que sin el apoyo de estas dos instituciones a esta nueva institución, esta institución corre el riesgo de ser un aparato burocrático ineficiente. Sí. Uno más ineficiente. Bueno, un primer paso que tendría que dar la ministra es ver si ratifica o no ratifica a los procuradores, o los unifica o no, cuán dispuesta y decidida está para ello. Mire, su pregunta me permite añadir algo. Sí, efectivamente estamos en etapa en la que se tiene que evaluar si continúa el procurador Joel Segura en materia de delitos contra la administración pública, corrupción, la doctora Janet Briones, que reemplaza a la doctora Julia Príncipe en la Procuraduría Antilavado, las otras procuradurías de narcotráfico, varias sensibles, ¿no? Creo que varias de estas procuradurías han mostrado un talante independiente, un talante de compromiso con las funciones que desempeñan. Creo que una muestra que esta nueva administración y la ministra en este momento, sin necesidad todavía de que haya una ley que apruebe una entidad importante, independiente, que va a tomar su tiempo, tiene en sus manos poder aprobar vía decreto supremo algún nuevo perfil de cómo designar al presidente del Consejo de Defensa del Estado. El presidente del Consejo de Defensa del Estado el Consejo de Defensa del Estado es la entidad que monitorea como el jefe de los procuradores. Debemos dar señales de garantías que este jefe del Consejo Nacional de Defensa del Estado sea una persona independiente, que garantice el trabajo de los procuradores, sean los que se mantengan o los que haya que ajustar en algún momento. Pero digamos, el personaje que ocupe esa función, y no debería ser el ministro o la ministra. Como es el caso ahora. Como el caso ahora, por más que la ministra posee de una imagen independiente y la conozco, deberíamos dar muestras de una persona sumamente independiente que garantice que los procuradores desempeñen su función respecto de personajes anteriores, pero también de personajes que estén vinculadas al poder ahora, ¿no? Es decir, esa señal es importantísima y la actual administración la puede brindar, ¿no? Con el perfil del Consejo de Defensa del Estado que pueda brindar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Ivano Montoya, por todos esos alcances. A ustedes. Y como vamos viendo, pues efectivamente una nueva administración siempre tiene nuevos desafíos y esa es un poco la imaginación la que va tomando espacio, es decir, se ha prometido mucho, cuánto se puede ir haciendo y con cierta rapidez y además con cierta profundidad. Este es el desafío de la presente administración. 8:52 de la mañana, una pausa.